Colombia y Alemania, dos países totalmente distintos en sus estructuras económicas, sociales y políticas, pero que comparten algo, un gran potencial en el turismo a través de sus grandes costas y su increíble cultura. Este estudio comparativo explora cómo cada país enfrenta los desafíos de desarrollar zonas económicas para potenciar este sector, partiendo de un análisis macroeconómico que revela realidades contrastantes. Colombia, por su parte, enfrenta desafíos estructurales significativos. Según la OECD y el Banco Mundial, el país utiliza gastos tributarios de manera excesiva para compensar fallas en su sistema fiscal. Además, la recaudación se debilita por el predominio del comercio informal y la dificultad para generar empleo formal. Hay algunos datos con los que podemos guiarnos para entender mejor cuál es la realidad económica de Colombia. Algunos de estos datos son la tendencia creciente de desempleo del 10% anual y que va subiendo, la inflación del 7% anual con tendencia a la inestabilidad, el 34% del PIB va destinado al gasto público y la balanza comercial tiene un déficit del 2,5%. En el sector turismo, un 3,2% de la fuerza laboral, es decir, 872.527 colombianos y colombianas. Por otra parte, Alemania muestra una economía madura, con indicadores más estables, pero no exenta de incertidumbres. Mientras Colombia crece a un 1,5% anual, Alemania experimenta una recuperación más lenta, con variaciones de menos 0,3% y menos 0,2%. Sin embargo, su fortaleza recae totalmente en su estabilidad institucional y el control tributario efectivo. Para entender mejor el panorama económico de Alemania, tenemos datos como el desempleo, que va del 3% al 5% anual con tendencia a la baja, la inflación que se considera estable con un 2,2% anual, el 50% del PIB va destinado al gasto público y si analizamos su balanza comercial, tiene un superávit sostenido de 5,8%. Y dentro del sector turismo está el 7% de la fuerza laboral. Al seguir profundizando en este análisis macroeconómico, podemos observar las debilidades de Colombia y las fortalezas de Alemania. Algunas de las limitaciones de Colombia pues serían su predominio del comercio informal, además que sufre la enfermedad holandesa, ya que depende de los commodities, es decir, la materia prima, por ejemplo el café. Asimismo, la poca diversificación y tecnificación, el limitado alcance estatal por conflictos y conexiones terrestres deficientes. Alemania, por su parte, cuenta con fortalezas como el control efectivo de tributos, la exportación de bienes de alta tecnología, además del programa Mittelstand que apoya el 99% de las firmas alemanas y, por supuesto, una de sus más grandes fortalezas, su estabilidad financiera e institucional. En el sector del turismo, el estatus económico de Alemania permite políticas enfocadas en calidad y sostenibilidad, con inversión pública de infraestructura de conectividad y conservación patrimonial. En contraste, en Colombia el turismo se concibe como herramienta de desarrollo y generación rápida de empleo, lo que determina incentivos fiscales agresivos para atraer inversión privada. Los contextos de ambos países en materia económica determinan enfoques radicalmente diferentes para las políticas en zonas económicas especiales. En Alemania, estas zonas económicas florecen gracias a la estabilidad económica, altos ingresos y subsidios dirigidos. Como observamos anteriormente con el programa Mittelstand, donde el Estado demuestra que puede potenciar a pequeñas y medianas empresas que representan el 60% de la fuerza laboral alemana. En Colombia, la perspectiva está condicionada por las dinámicas del comercio informal. Políticas como MIPYMES se ven afectadas por la compleja conexión terrestre, además de los conflictos armados, así como las zonas bajo administración extralegal. En este caso, el gobierno busca acompañar estas dinámicas, más que eliminarlas del radar financiero. Este análisis macroeconómico revela que las políticas para las zonas económicas especiales no son fórmulas universales. En Alemania se construye sobre los cimientos de la estabilidad y la diversificación tecnológica. En el caso de Colombia, se adapta a la informalidad y la descentralización. Por ello es importante entender que aunque ambos, Colombia y Alemania, quieran potenciar el sector turístico, tienen realidades económicas muy distintas. De esta manera, las políticas públicas exitosas requieren de un diagnóstico preciso de las condiciones estructurales de cada nación. ¿Alguna vez se han preguntado por qué dos países utilizan herramientas fiscales completamente diferentes para impulsar el turismo? Pues hoy compararemos a Alemania y Colombia para demostrar que la política fiscal no es una receta universal, sino una respuesta directa a la estructura productiva
y la calidad institucional de un país. La idea central es: Alemania, con su elevada complejidad y libertad institucional, se permite un turismo orgánico y de calidad. En cambio, Colombia se ve obligada a recurrir a incentivos fiscales agresivos, como en las zonas económicas especiales, para compensar su escasa complejidad productiva y sus deficiencias en el Estado de Derecho. A continuación, analizaremos los dos determinantes claves: la complejidad y la libertad económica. Primeramente, la teoría de la complejidad económica sostiene que el progreso de una nación se basa en la destreza y el saber acumulado sobre lo que produce. Alemania se encuentra invariablemente en el top mundial de complejidad. Su matriz exportadora está dominada por maquinarias especializadas, vehículos de motor y productos químicos y farmacéuticos. Esta complejidad elevada significa que el país tiene un know-how productivo extenso y variado. En este marco, el turismo se puede decir que no es un impulsor de supervivencia económica, sino una rama de servicio adicional que aprovecha la infraestructura ya establecida para la industria. Por lo tanto, la política fiscal de Alemania no necesita construir el sector turístico a través de excepciones desesperadas. En su lugar, aplica mecanismos como la política regional para redistribuir la riqueza producida por su industria compleja hacia áreas menos desarrolladas. En contraste, Colombia muestra una complejidad económica moderada a baja, generalmente entre la posición 50 y 60 en el ámbito mundial. Su canasta de exportación está sobredependiente de productos primarios sin procesar, como carbón, el petróleo crudo y el café. En Colombia, el turismo cumple una función estratégica distinta. Es un instrumento para diversificar la producción y atraer divisas estables, dado que el país carece de una infraestructura industrial compleja. Podemos decir que el segundo indicador clave es la libertad económica, evaluada por The Heathridge Foundation, que se fundamenta en pilares como el Estado de Derecho. Alemania es considerada una economía en gran medida libre. Sus fortalezas radican en los derechos de propiedad y la integridad gubernamental, lo que elimina el miedo a la inestabilidad contractual para el inversor hotelero. En Alemania, la libertad económica equivale a la seguridad jurídica y los inversores están dispuestos a pagar una prima elevada a cambio de servicios públicos de calidad y de previsibilidad. Colombia, por otro lado, se mueve entre categorías de moderadamente libre y mayormente no libre. El estudio pone de relieve una fragilidad fundamental: el Estado de Derecho. La incertidumbre sobre el cumplimiento de contratos y la corrupción funcionan como un tributo encubierto a la inversión. Colombia emplea la política fiscal para neutralizar esta debilidad institucional. Las zonas económicas especiales y las excepciones fiscales se puede decir que actúan como un mecanismo de compensación entre el riesgo y la rentabilidad. El Estado le dice al inversionista, por ejemplo: sabemos que invertir aquí implica riesgo que no tienes en Alemania, por eso te ofrecemos una tasa de tributación más baja. Es una libertad económica artificialmente inducida en zonas específicas, ante la falta de libertad sistemática. La intersección de estos dos indicadores explica la divergencia. Alemania orienta su gasto público hacia la conservación y la sustentabilidad gracias a su complejidad y la libertad, mientras que Colombia debe centrar su gasto tributario, la cantidad que deja de recaudar, en atraer inversión inicialmente. En Alemania, las zonas económicas especiales orientadas a fines fiscales no son necesarias. En Colombia son fundamentales. El análisis evidencia que la política fiscal no es una herramienta uniforme. Para que Colombia pase al modelo alemán, no es suficiente con conservar los estímulos fiscales.
En este se necesita una mejoría a nivel estructural en el Estado de Derecho y una diversificación del saber productivo para que este país sea atractivo por su talento y seguridad y no solo por sus bajos impuestos. Continuando con el tema, vamos a abordar lo que son las zonas económicas especiales y su relación en el contexto de Alemania y Colombia. Básicamente, las zonas económicas especiales se llaman así porque tienen una característica de libre comercio, es decir, no tienen la misma reglamentación política y fiscal administrativa que en el resto del país debido a temas de fronteras. Ahora bien, las zonas francas son una derivación de las zonas económicas especiales, cuyo objetivo es centrarse principalmente en los beneficios aduaneros y logísticos, permitir el ingreso de materias primas, insumos y bienes de capital sin el pago inmediato de impuestos de importación, es decir, aranceles e IVA, y fomentar que los bienes y/o servicios producidos dentro de la zona sean exportados. Para comprenderlo desde el punto de vista de Colombia es necesario destacar la Ley 1004 de 2005, que básicamente especifica en sus artículos 1 y 3 que estas zonas francas son productivas para el país porque permiten más oportunidades de empleo, siendo el incentivo principal una tarifa del impuesto sobre la renta del 20% frente al 35% de la tarifa general y, muy importante, la extensión de IVA para los materiales de construcción y dotación hotelera. Esta es una política fiscal agresiva diseñada para atraer cadenas hoteleras internacionales que, de otro modo, no invertirán debido al riesgo país. La distribución en Colombia es de la siguiente forma. Son 11 zonas francas en total en todo el territorio nacional. Encontramos en Barranquilla una, en Bogotá también hay una, en Cali, en Cartagena por su parte hay 2, en Cúcuta también hay una, al igual que en La Tebaida, La Palmira, Santa Marta, Sopó y Río Negro. Ahora, en Alemania, a pesar de que este no tiene como tal una ley que especifique la zona franca, este está dispuesto a comerciar con ellas. A su vez, Alemania se destaca por ser miembro de la Organización Mundial del Comercio, miembro de la OCDE, miembro del Espacio Económico Europeo, que garantiza desde el 1 de enero de 1993 la libre circulación de la mayoría de las mercancías entre los países. Entonces tenemos Freihhafen, Bremerhaven, Freihhafen, Cuxhaven, Freihhafen, Deggendorf, Freihhafen, Duisburg, Freihhafen, Emden, Freihhafen, Hamburg y Freihhafen, Kiel. Desde la política fiscal, su medida más relevante fue la reducción temporal del IVA en gastronomía, que fue de un 19% al 7% durante y post pandemia para salvar al sector, aunque recientemente ha vuelto a subir. La política alemana se centra en subsidiar la eficiencia y la infraestructura, no en renunciar al recaudo tributario. En este sentido, abordamos dos países que tienen un sistema político bastante distinto. Por su parte, Colombia, siendo un país latinoamericano, tiene un sistema más centralista, mientras que Alemania, siendo un país que forma parte de la Unión Europea, obviamente se rige por las normas que esta organización establece. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo en común que tienen estos dos países? El desarrollo. ¿Y cómo aprovechan ese desarrollo? A través de ciertas actividades económicas que el país y las zonas francas en sí han permitido. En este caso, abordamos el turismo. En este sentido, pudimos comprobar cómo las zonas francas son tan importantes tanto para un país como para el otro, siendo tan diferentes en su dinámica económica. También cómo la política fiscal permite el buen funcionamiento y cómo esto puede incrementar el desarrollo en las actividades económicas que permiten el crecimiento potencial de cada uno de los países. Ambos demuestran que el papel principal es potenciar la economía y desarrollo de sus países, destacando elementos, en este caso el turismo, para que sea lo más beneficioso posible, implementando la política fiscal más pertinente.